Buenas tardes al docente y a mis compañeros presentes. Mi nombre es Ana Rivera, soy integrante del grupo 5, grupo que también está conformado por los alumnos Anderson Lomas López, David Iberico González y Kira Portela Peña. El tema que le corresponde a mi grupo es el de la medida cautelar genérica, ¿no? Hemos visto a bien el dividir esta exposición en 4 partes, que son el concepto de la medida cautelar genérica, lo que es el poder de cautela, y también lo que es la inhibición general de bienes, así como la medida cautelar genérica en el derecho comparado. Empezando por lo que es el concepto de medida cautelar, ¿no? Podemos decir que estas son providencias cautelares, las cuales se hacen uso cuando vemos lesionado un derecho, ¿no? Y a fin de que no se prolongue el daño en el tiempo que toma resolver el proceso, se hace uso de estas medidas, ¿no? A fin de salvaguardar y evitar, como ya dije antes, que se prolongue un daño esperando que se resuelva o que haya un fallo favorable. Ahora, cuando nos referimos a las medidas cautelares genéricas, que también son llamadas atípicas o innominadas, hacemos referencia a aquellas medidas que no están descritas, ¿no? Que no tienen una forma precisa, ¿no? En comparación con otras medidas cautelares, ¿no? Como ya mis compañeros han tratado otro tipo de medidas cautelares, ¿no? Entienden todos ustedes de que cada medida cautelar tiene una forma de aplicación, perdón, ¿no? Una manera o que se adapta a determinadas circunstancias. En cambio, la medida cautelar genérica no. Esta medida cautelar se tiene que adaptar a la situación del recurrente, ¿no? De la persona que la presenta, que solicita, dependiendo de su caso, ¿no? Entonces, el juez, ante este tipo de daño, y cuando la solución no está dentro de lo que la norma indica, entonces el juez, haciendo uso del principio de discrecionalidad, de proporcionalidad, ¿no? Va a ver las medidas necesarias, los medios necesarios y las formas que él considere más adecuados para solucionar o darle una solución a este problema, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la medida cautelar genérica, también vemos la necesidad de mencionar lo que es el poder general de cautela. Ahora, ¿por qué? Porque como hemos mencionado anteriormente, la medida cautelar genérica la brinda el magistrado en función al pedido que hace el recurrente, ¿no? Entonces, como este tipo de medida no está ajustada o descrita en el código como tal, entonces el juez tiene que hacer uso de su criterio, ¿no? Entonces, este poder que tiene el juez de adaptar lo que él mejor considere es lo que se llama poder general de cautela, que viene a ser una especie de superpoder, ¿no? Porque si lo vemos bien, va a ser el juez el que determine lo que va a dar. No es lo que nosotros pedimos, ni es lo que está en la norma. Es él el que ve qué es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Qué es lo que nos va a salvaguardar, qué es lo que mejor se va a adaptar, y eso lo va a dar él, ¿no? Entonces se considera que el poder general de cautela es un superpoder. Tenemos este tipo de poder es muy amplio y debe ser usado apegado a principios fundamentales, ¿no? Para no también generar un daño a la parte contraria, ¿no? Dado que las medidas cautelares no, o sea, si bien es cierto, sirven para preservar, no para evitarnos un daño, tampoco pueden ser lesivas a la parte contraria, ¿no? Entonces se requiere de mucha discrecionalidad a la hora de brindarlos para no llegar a cometer actos arbitrarios.
¿no? Ahora lo que quería mencionar como tercer punto es una figura jurídica que se llama la inhibición general de bienes, ¿no? Y que si bien es cierto no está considerada como una medida cautelar, por la forma de su aplicación, se puede usar, calza, para que funcione como una medida cautelar genérica. ¿En qué consiste la inhibición general de bienes, no? Esta se da porque con ella se logra restringir uno de los atributos principales que es del derecho de propiedad, ¿no? Que es el de poder disponer de nuestros bienes. Como ya decía, funciona de la siguiente manera, ¿no? Cuando uno recurre a este tipo de figuras jurídicas, lo que se logra con ello es que la persona que ha sido afectada con esta inhibición no pueda disponer de sus bienes, ¿no? Por ejemplo, si esta persona tuviera, no sé, una casa y la quisiera vender, no podría venderla, ¿no? No es un embargo ni nada de eso, simplemente sirve para que la persona no pueda disponer de sus propiedades, de sus bienes, sean muebles o inmuebles, ¿no? Y de esta manera lograr una coacción, ejercer una presión para que el deudor pueda, pueda llegar a un acuerdo con su acreedor y hacerse responsable de estos compromisos que tiene, ¿no? Ahora, este tipo de medida cautelar, ¿no? Se puede usar solo en 3 situaciones, ¿no? Estas son cuando la persona pasible de embargo no tengamos referencia o no tengamos conocimiento de que esta persona cuenta con propiedades o con bienes que puedan ser embargados, ¿no? La segunda es cuando los bienes que esta persona tiene no cubren el crédito que tiene pendiente, ¿no? O sea, tiene una casa, pero la casa no es suficiente para pagar el crédito. El tercer motivo por el que se puede usar esto es cuando, aunque el sujeto tenga bienes, estos no pueden ser dispuestos porque, por ejemplo, hay ciertas limitaciones, ¿no? Si, por ejemplo, estos bienes pertenecieran a lo que es el patrimonio familiar o fueran bienes inembargables, ¿no? Entonces, en estos 3 tipos de situaciones es cuando se puede hacer uso de esta figura legal, ¿no? Como mencioné anteriormente, queríamos mencionar esto como un ejemplo de lo que puede ser una medida cautelar genérica, dado que no hay en nuestra literatura, ¿no? No hemos encontrado muchas referencias a este tipo de figura jurídica. Sí se encuentra mucho material en lo que es la doctrina argentina, ¿no? Ahí hay varios autores, hay libros que tratan sobre esto. De igual forma, con respecto a lo que es la medida cautelar genérica, ¿no? Sobre esta misma figura nos dice la doctora Ledesma, ¿no? Que no está regulada dentro de nuestra legislación, ¿no? Pero que sí puede funcionar, este tipo de medidas sí pueden funcionar, ¿no? Dado que posibilitan que al hacerse uso de ellas se logre de alguna manera, ¿no?, que el acreedor llegue a cobrar, ¿no?, o a llegar a un acuerdo con su deudor, ¿no?, con la persona que es pasible de embargo, que es necesario que se le cobre, ¿no? Entonces, como estamos mencionando, sí se puede realizar, pero en determinadas situaciones, ¿no? Es una figura muy poco usada. Tengo entendido por la investigación que realizamos que hay al menos una sentencia favorable en cuanto a este tipo de medida cautelar, ¿no?
no pudimos conseguir lamentablemente la resolución que concedía este tipo de medida cautelar, pero sí pudimos conseguir lo que era una entrevista al abogado que realizó este tipo de medida cautelar, ¿no? Ahora lo que queremos mencionar es sobre lo que es la medida cautelar genérica en el derecho comparado, ¿no? Como había mencionado antes, encontramos mucho material en lo que son en la legislación argentina, y luego de eso también pudimos ver artículos de los códigos procesales de otros países que también se refieren a este tipo de medida cautelar, ¿no? Como muchos tienen entendido o sabemos, ¿no? Nuestro Código Procesal Civil, así como la mayoría de nuestra legislación, está basada en otros códigos, en códigos foráneos, sobre todo en los códigos italianos, el código alemán, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos tratado de recopilar o extraer un poco de lo que son los códigos del código alemán, ¿no? También tenemos un extracto de lo que es el código brasilero, del código venezolano, a manera de hacer una comparación con lo que es nuestro código procesal civil, ¿no? Dado que la medida cautelar genérica se encuentra en el artículo 629 de nuestro código adjetivo. Entonces, para esto sí me gustaría dar lectura a lo que son estos artículos para no tener que cambiar la idea o en elocución tergiversar un poco estos artículos, ¿no? Listo. Bueno, entonces tenemos lo que es el parágrafo 940 del Código Procesal Alemán, que nos dice: las disposiciones provisionales son permitidas también para construir una situación provisional en relación a una situación jurídica controvertida, cuando aparece urgente neutralizar un real perjuicio de las estables situaciones jurídicas o para obstaculizar una amenaza de violencia o por otros motivos. Tenemos también el Código Brasilero en su artículo 798 que nos dice: además de los procedimientos de precaución específicos que este código determina en su... me pasé, perdón. En su libro segundo, puede determinar las medidas provisionales que considere apropiadas, cuando existe el temor de que una de las partes, antes de la resolución de la disputa, cause el derecho de la otra lesión grave y difícil de reparar. Tenemos así el artículo 586 del Código Procesal venezolano, que nos dice: las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez solo cuando exista un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Entonces podemos mencionar que las situaciones pueden variar según la legislación de cada país, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el derecho alemán, el tribunal puede dictar la medida aunque no se haya acreditado la acción ni el motivo, si es que se presta caución por los daños que se pudieran derivar hacia la parte contraria, y la medida puede dictarse inaudita aparte, esto es que no requiere de un debate oral previo, solo cuando son casos urgentes, ¿no? Lo mismo que en la legislación brasilera, cuando en su código, en el artículo 796 de su Código Procesal Civil, de manera expresa establece que el procedimiento cautelar puede ser instaurado antes o en el curso del proceso principal y que corre la misma suerte que el proceso principal, ¿no? En cambio, en lo que es el Código venezolano, mantiene la tradición, al igual que el nuestro, de admitir las medidas preventivas en cualquier estado y grado de la causa, desde que se presenta y se admite la demanda. Para las medidas innominadas, ¿no? La oposición de la parte contraria a quien obra en la medida
la cual se valorará y resolverá conforme a lo previsto en el artículo 602, 603 y 604 de su respectivo Código Procesal Civil, ¿no? También hemos querido integrar a este trabajo lo que es el artículo 1 de la Convención Interamericana para el Cumplimiento de las Medidas Cautelares, que nos dice que se dispone que las medidas cautelares, medidas de seguridad o medidas de garantía son equivalentes cuando se utilizan para iniciar todo procedimiento medio que tienda a garantizar los resultados o efectos de un proceso actual o futuro, ¿no? Entonces podemos ver que, si bien es cierto, estos artículos tienen ciertas diferencias, ¿no? Finalmente, lo que tratan en el fondo es, pues, de que el recurrente, ¿no? De que el demandante tenga la manera de resolver, o de que se le pueda resolver, ¿no? Se le pueda resolver aquello que le está causando un daño, ¿no? O al menos detener en el tiempo, a fin de evitar que se pueda prolongar y pueda seguir siendo lesivo, y por ende quizás generar daños irreversibles o irreparables, ¿no? Ahora bien, para concluir la exposición, queríamos mencionar algo que habíamos observado durante nuestra investigación con respecto a este tipo de medida cautelar. Hace un poco más de una semana tuvimos una lectura que nos brindó el docente de Nelson Ramírez, donde él hablaba sobre lo que son las medidas cautelares, sobre la contracautela, ¿no? Y ahí nos decía él, y bueno, nosotros también por medio de las noticias, o a veces porque hemos sufrido en carne propia este tipo de situaciones, nos damos cuenta de que la justicia no es siempre, no está siempre ajustada al derecho, o no siempre es justa, ¿no? Muchas veces resulta que está más ligada al, por decirlo de una manera simple, tiene que ver más con el bolsillo o con las influencias de quien la solicita, o quizás de la persona contra quien se dirige, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, muchas veces no logramos acceder a aquello que consideramos justo. Entonces, cuando hablamos de lo que son las medidas cautelares genéricas, consideramos que quizás se puede vulnerar aún más a las personas, porque en este caso lo que se dan son medidas que van de acuerdo al criterio del magistrado, no es el juez el que decide cómo lo va a hacer, no está en el código, no está en una ley que dice cómo funciona, no. Simplemente él hace uso de su criterio y te da la medida que mejor conviene, ¿no? Entonces, el magistrado, al tener este gran poder, tiene una inmensa responsabilidad para con todos nosotros, ¿no? Y lo que veíamos que quizás era necesario ver la forma de que se pueda controlar este tipo de situaciones, ¿no? A fin de que no se logren vulnerar más a las personas cuando éstas están en busca de justicia, ¿no? Para concluir, finalmente lo que quería era agradecerles por haber prestado atención, y lo que más deseamos es haber sido claros con nuestra exposición, de que nos hayamos dejado entender y que haya sido de su agrado. Muchas gracias.